Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Reciban un fuerte y cariñoso abrazo de sus hermanos del grupo de oración, los ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde pertenecemos. Querido hermano, vamos a compartir el Evangelio de Marcos del capítulo 10, del versículo 32 al 45. Y la palabra de Dios la leemos con mucho respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén. Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados, y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a la derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: Ustedes no saben lo que piden. Pues pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado. Ellos contestaron: Sí podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde ni el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: ¿Cómo ustedes saben lo que consideran los jefes de las naciones? Actúan como dictadores y los ocupan cargos, abusan de las autoridades. Pero no será así entre ustedes, porque al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe de hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de pasar la festividad del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino hace más de 2000 años sobre los apóstoles. Y para poder entender nosotros la palabra de Dios más a profundidad, necesitamos fortalecernos de la gracia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y entendamos la palabra del Señor. Y por eso vemos que hoy estamos recordando que cuando Jesús subió a Jerusalén y les dijo a sus discípulos que iba a subir a Jerusalén, se pusieron tristes, desconcertados. Pero los que iban siguiendo a Jesús tuvieron miedo, porque Jesús les dijo que él iba a subir para ser entregado
a los extranjeros, o sea, a los romanos, que en ese tiempo estaban conquistados los judíos por los romanos. Y sabemos por antemano, por la palabra de Dios, que fue entregado a Pilato para que fuera crucificado. Pilato lo mandó a azotar y ser bofeteado. Fue coronado de espinas y vemos cómo él sufrió todo lo que él profetizó y les dijo a sus apóstoles que él iba a subir a padecer y morir para que nosotros tengamos vida y tengamos en abundancia. Pero recordemos que también les dijo que también él iba a resucitar y fue cumplido. Él resucitó al tercer día. Y lo sabemos de antemano porque vivió con ellos 40 días. Y después de 40 días antes de irse les hizo la promesa que tenía que irse para que viniera el Espíritu Consolador, el que los iba a fortalecer, y que no se apartaran de Jerusalén, que estuvieran reunidos. Y María estuvo con ellos reunidos en oración en el lugar donde tuvo la cena. Allí estaban reunidos todos los discípulos con la Virgen María y otras mujeres. Por eso vemos cómo el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Se cumplió esa promesa. Pero vamos a ver cuando Juan y Santiago le piden a Jesús. Allí descubrimos algo muy importante. Una, que de ellos dos les nació el querer ser el mejor, estar en el mejor lugar, que se les diera lo mejor y no les importaron los otros 10. Muchas veces nosotros como servidores también hacemos lo mismo. Queremos que nos tomen en cuenta a nosotros, el sacerdote, que nos tomen en cuenta para todo y no le queremos dar oportunidad a los demás. Me ha sucedido a mí, sí, muchas veces. He querido ser el principal, estar en el mejor lugar dentro de la iglesia, ser el comodín, pero no. Vemos cómo el Señor les dice: beberán la copa que yo voy a beber, van a sufrir lo que yo voy a sufrir, lo que voy a ir a padecer, van a recibir el bautismo que yo voy a recibir. Ellos dijeron sí, y dice Jesús: sí van a beber de la copa, sí van a recibir ese bautismo que yo voy a recibir. ¿De qué bautismo se está refiriendo Jesús? Ahí es muy importante de algo que Jesús ya había sido bautizado por Juan. ¿Qué bautismo iba a volver a recibir? El bautismo que él iba a volver a recibir era el bautismo de sangre. Derramar su sangre, derramar la vida por nosotros, derramar todo por nosotros. Y los apóstoles también derramaron la vida para que nosotros podamos tener vida. Imitaron a Jesús y recibieron ese bautismo, ese segundo bautismo de darse y entregarse. El primer bautismo es recibir el Espíritu Santo y después de recibir el Espíritu Santo esforzarse y entregar todo para recibir el bautismo que recibió Jesús, la copa que bebió, que conocemos que fue morir para que nosotros tengamos vida. De este bautismo es el que está hablando Jesús. Que demos todo, que dejemos todo, que entreguemos todo para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio de ese esfuerzo y de ese trabajo, de ese esmero, de que entreguemos nuestras vidas, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y nos entreguemos, no importa la copa que vamos a beber, pero va a ser la copa de la salvación como la vivió Jesús, la copa donde Él entregó su última gota de sangre, el bautismo de sangre de Jesús.
pero también gozaremos de esa resurrección como Jesús, después de recibir un bautismo, de entregar todo el esfuerzo, todas nuestras miserias, todo, darlo, todo, que nada nos pertenece. Y por eso mismo vemos que Jesús hace esa comparación con los discípulos y les dice que los jefes de las naciones someten a los demás, pero no será así entre ustedes. Porque Jesús en el versículo 34 y 35 nos está diciendo esto que es muy importante, que nos dice en el 33, vamos a leerlos desde el 43, del 43 al 45. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Allí es donde yo sufro. Ahí es donde a mí me cuesta como servidor ser el servidor de todos. Ahí es donde pongo mi stop. Y no continúo más adelante, no. Tengo que esforzarme y ser el servidor de todos. Y dice en el 44 que también es muy importante, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Ay, mamacita linda, ahí nos duele, porque queremos ser principales y no queremos ser servidores, no queremos esclavizarnos por los demás, queremos sentirnos libres, no queremos ataduras, pero no, el Señor quiere que tengamos compromisos y que los sacamos adelante por la gloria y la gracia del Espíritu Santo. Y dice en el 45 que es muy importante lo que Jesús dice: sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Eso es lo que el Señor nos invita. Que somos bautizados, somos evangelizadores, somos trabajadores en la viña del Señor. Tenemos que ser servidores, tenemos que servir a los demás y no ser servidos. Y dar la vida para el rescate de muchos. De nosotros depende la voluntad de servirle a Dios. Dios no nos obliga, pero sí es una necesidad importante servir. Servir y con amor. Por eso, mi hermano, yo te invito que acudamos a nuestra Madre Santísima para recibir la fuerza y también al Espíritu Santo para servir como Dios quiere que sirvamos. Que Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.